Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema 3, que es la medicina en la antigüedad en las sociedades occidentales. La medicina helénica formará parte del desarrollo de la cultura, que va a ser decisiva para el ulterior destino de la humanidad. Esta medicina griega tiene dos periodos claramente distintos. Por un lado, el periodo prehipocrático y por otro lado, el periodo hipocrático o técnico. Las civilizaciones helénicas de los seres que poblaron la Hélade, o sea, la península griega, se extiende desde el siglo 11 a.C., hasta el siglo I a.C., unos 1000 años que podemos dividir en dos épocas, la cultura griega antigua y la cultura griega clásica, la cual comenzó alrededor del siglo V a.C. Los griegos recibieron e incorporaron las tradiciones y experiencias de los pueblos de la Mesopotamia y del Medio Oriente. No hay duda que también hayan recibido influencias de la medicina egipcia, ya que hay pasajes de los papiros que aparecen casi al pie de la letra en la literatura médica griega. El pueblo griego, vamos a hablar un poco de la medicina prehipocrática, el pueblo griego reconocía que sus vidas dependían completamente de la voluntad de los dioses. Los griegos también relacionaban sus vidas domésticas con las de los dioses y en ellas les rendían el culto debido. En los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea escritas por Homero, los dioses no solo están siempre presentes, sino que conviven con los humanos, compiten con ellos en el amor y pelean con ellos en la guerra y hasta son heridos. Pero por supuesto, como son dioses, se curan automáticamente. No así los guerreros mortales, cuyas heridas requieren los tratamientos de la medicina primitiva. En la Ilíada, Homero hace relatos detallados del tratamiento de las heridas y de otras lesiones por medio de la cirugía, revelando un conocimiento amplio de la anatomía humana. Él habla de eximios médicos citando a Asclepio y a sus hijos Polidario y Macaón, que eran médicos y cirujanos respectivamente. Vamos a hablar un poco de Asclepio. ¿Quién era Asclepio? Él era un semidios, hijo de Apolo, originariamente dios de la medicina, y de una mortal Corónides o Coronis. Durante el embarazo de Coronis, su padre le exigió que cumpliera la palabra de matrimonio con su primo Isquion o Isqui. Debemos recordar que en esa época los matrimonios, como las familias no querían mezclar su sangre, los matrimonios se hacían entre familias, entre primos, tíos, hermanos a veces, y entonces, o hermanastros también, ¿no? Y entonces, ya antes de nacer, cada uno de estos niños eran prometidos a algún integrante de esa familia. Y así es como Corónides estaba prometida a su primo Isquio. Entonces el papá de Coronis manda a que se case inmediatamente. Al enterarse de esto, Apolo, con la ayuda de su hermana Artemisa, la mata a Corónides, pero siente pena por su hijo y lo extrae del vientre de su madre por medio de una operación cesárea. Se dice que es la primera operación cesárea de la historia. Asclepio fue entregado por su padre al centauro Quirón, un sabio de las artes de la magia antigua, de la música y de la medicina, para que le enseñara el arte de curar. Recordemos que el centauro Quirón era mitad hombre y mitad caballo. Luego, el discípulo supera al maestro y además de sanar a los enfermos, es capaz de resucitar a los muertos. Es así como Hades, el dios de los muertos y hermano de Zeus, se queja ante Zeus porque Asclepio, con su actitud, amenaza con despoblar los infiernos. O sea, Asclepio comienza a resucitar a los muertos. Entonces Zeus lo que hace es
tirarle un rayo y lo aniquila. Simbológicamente se dice que ese rayo que le tira Zeus a Asclepio, como una manera de indicarle que siempre no debe creerse tan omnipotente porque siempre hay alguien superior a esa persona, sería simbológicamente lo que los médicos utilizan en los recetarios, en el RP, y hay una barrita inclinada. Bueno, esa sería la simbología del rayo que Zeus le tira a Asclepio. Luego que Asclepio muere, se le realiza una cantidad de templos en su homenaje, donde son las famosas Asclepíades, que van a tener una duración de más de 1000 años, o sea, van a permanecer durante toda la Edad Antigua y gran parte de la Edad Media. Allí es donde los enfermos eran unas habitaciones que estaban al lado de los templos, y allí iban los enfermos a realizar las curaciones. Eran recibidos por los sacerdotes, estos los desvestían, les ponían unas túnicas blancas, y allí la persona enferma pasaba la noche. Y se dice que a la noche se le aparecía el dios Asclepio, munido de la serpiente y del bastón y de un perro, y entonces ahí la persona, el enfermo, le comentaba a Asclepio, le decía cuáles eran sus dolores, y Asclepio le indicaba los tratamientos. Si tenía alguna herida, el perro le lamía esa herida y esa herida pronto sanaba. Luego de esto, a la mañana siguiente, iban los sacerdotes, despertaban al enfermo y le preguntaban qué había pasado. Y entonces el enfermo le contaba que se le había aparecido el dios Asclepio y que le había informado que tenía que hacer determinadas cosas y tomar determinadas pócimas que eran preparadas por los mismos sacerdotes. Con respecto a los primeros exponentes dentro de la ciencia, los primeros filósofos que surgen en la historia en general, estos buscaron desinteresadamente el conocimiento, liberándolo del pensamiento mágico que se tenía en esa época. Así es como reunieron hechos en sistemas que permitieron la elaboración de leyes universales. Estos son los precursores de nuestros conocimientos de hoy en día. Con ellos comienzan la ciencia en el sentido actual. La Ilíada y la Odisea de Homero son las fuentes de la práctica médica en Grecia. El primer filósofo de la historia lo tenemos a Tales de Mileto, fundador de la escuela jónica de filosofía jónica. Su fama se acrecienta cuando él logra predecir un eclipse solar ocurrido en junio del año 585 a.C. Su aspiración suprema fue encontrar una fórmula que abarcara la totalidad de las cosas. La sustancia de la cual partirían las otras cosas era el agua. Otro filósofo de esta zona de Jonia es Anaximandro de Mileto, que sostuvo que esta sustancia era una esencia intangible que denominó apeiron o infinito. Él postula una tesis evolucionista de los seres vivos, ubicando a las formas primitivas de vida en el océano. Luego lo tenemos a Anaxímenes, que postula que el elemento primario para él es el aire, y Heráclito de Éfeso se inclina por el fuego. También tenemos a Pitágoras de Samos, que desarrolla una escuela en la Magna Grecia, la famosa escuela pitagórica. Se encontraba al sur de Italia con doctrinas cercanas al misticismo y elementos metafísicos. Él afirmaba que el organismo humano debía poseer la armonía de los números generadora de la salud. Para él, el número 10 era el número por excelencia. Y después estaba el resto de los números, el 3, el 5, el 7, y cada uno de ellos debía estar en equilibrio para que la persona estuviera en estado de salud, y si alguno de estos números se desequilibraba, allí la persona manifestaba la enfermedad. Sostenía la creencia en la reencarnación
y evitaban la cirugía por motivos religiosos. Otro de los filósofos jónicos fue Alcmeno de Crotona. Su libro, llamado Sobre la naturaleza, es considerado el primer escrito médico heleno. Su mayor mérito es haber ubicado al intelecto en el cerebro y no en el corazón, como se suponía. Él concibe la enfermedad como un desequilibrio entre las cualidades naturales opuestas. En sus escritos dice: lo que conserva la salud es el equilibrio de las potencias, de lo húmedo y lo seco, de lo frío y lo caliente, de lo amargo y lo dulce, etc. Pero el predominio de una entre ellas es la causa de la enfermedad. O sea, el desequilibrio que se puede producir entre estos elementos sería lo que causaría la enfermedad. Y por último lo tenemos a Empedocles, que consideró al corazón como el centro del aparato circulatorio y por lo tanto morada de la vida. Él unió los principios de Tales, o sea que hablaba del agua, de Anaxímenes, que se refería al aire, y de Heráclito, que decía que era el fuego, a los cuales le agregó la tierra, y crea la teoría de los 4 elementos, según la cual todas las cosas del universo están formadas por la combinación de ellos en distintas proporciones. El calor sería el principio de la vida. La enfermedad entonces era entendida como un exceso o una falta de alguno de estos elementos, y la terapéutica, o sea, los tratamientos, consistían en corregir ese desequilibrio. Hipócrates, lo vamos a ver más adelante, toma esta teoría de los 4 elementos para poder formular su teoría de los 4 humores. Ahora vamos a ver un poco la medicina hipocrática, ¿no? Donde Hipócrates, considerado padre de la medicina, decía que la salud dependía de la justa distribución de los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, y de la combinación con los 4 humores del organismo: la sangre, la flema, la bilis o atarva bilis y la bilis negra. El mayor mérito que tiene la escuela de Cos tal vez resida en haber inventado la historia clínica. Él realizó diagnósticos utilizando el interrogatorio, la observación, la palpación, tocando al paciente, viendo la coloración de su piel, tocando los abscesos, palpando, y como tratamiento, fundamentalmente, en la medicina hipocrática consideraba que el mismo organismo, el mismo cuerpo, era el responsable de volver el equilibrio de sus humores. Por lo tanto, había que apuntalar a ese organismo para que tuviera la fuerza suficiente para lograr equilibrar los elementos desequilibrados. Por lo tanto, utilizaban como primer tratamiento el régimen higiénico-dietético. O sea, una dieta sana, comer sano, no extralimitarse en la comida ni en las bebidas, y luego hacer un régimen de caminatas, vida al aire libre, 8 horas de sueño, una vida sana, baños, etc. Y si con este régimen higiénico dietético, no lograban superar la enfermedad, recién ahí pasaban a los medicamentos, que en general no eran demasiado, en general eran de origen vegetal, tenían en su corpus hipocrático, que es el libro que se escribió en la escuela de Cos, por el cual se estudiaba medicina en la escuela de Cos, figuran unos 350 hierbas para el tratamiento de las enfermedades. Y si con estos medicamentos tampoco se resolvía el problema, recién podían llegar a pasar a la cirugía, que en general, como sabemos, la cirugía era tomada como un oficio porque era un arte manual. Por lo tanto, no era de patrimonio de los médicos. Los médicos estaban catalogados como muy por encima de los cirujanos. Las cirugías, como sabemos, en todo este periodo, hasta bien entrado el siglo XVIII,
las cirugías eran realizadas por los barberos, aquellos que afeitaban o que cortaban el pelo, los sacerdotes, los militares, los cirujanos militares, o sea, todo aquel que tuviera alguna habilidad con un cuchillo o con una navaja. Entonces, los cirujanos tenían una categoría muy inferior a lo que eran los médicos. Si hablamos del juramento hipocrático, es una muestra de las obras sobre filosofía y deontología médica presentes en el corpus. Son un primer intento de poder agremiar y organizar la profesión médica según bases éticas. Vamos a hablar un poco del Aristóteles de Grecia. Él nace en Estagira, al norte, en la Macedonia, al norte de Grecia, hacia el año 384 a.C. Se lo considera el padre de la zoología. Él hizo toda una serie de clasificaciones de los seres vivos, los clasificó en seres vivientes y no vivientes, en seres sanguíneos y no sanguíneos, y fue enviado a Atenas para poder completar su educación. Él fue discípulo predilecto de Platón. Siguiendo las huellas de Empedocle, elaboró su propia doctrina de los elementos. Utilizó el aire, la tierra, el fuego, el agua y le agregó un quinto elemento, el éter o la quinta esencia. Aristóteles se interesó en la clasificación, siendo el primero en introducir un orden sistemático. La medicina en Alejandría, vamos a hablar un poco, ¿no? Alejandría es en la actualidad la segunda ciudad en tamaño de Egipto y es su principal puerto marítimo. Fue construida por indicación de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Se nombró así Alejandría en honor a su fundador, quien nunca vio la ciudad construida, pero fue enterrado en ella, y la ciudad se convirtió rápidamente en un importante centro cultural, intelectual, económico y político de la antigüedad. La ciudad se hizo muy rica gracias al comercio que hubo en el mar Mediterráneo. Son muy reconocidas, digamos, la biblioteca, su biblioteca y el museo que Alejandro Magno mandó a construir. Luego fueron destruidos, sobre todo la biblioteca fue quemada para, en esa época, los cristianos destruyeron la biblioteca para poder construir una iglesia encima de los restos de la biblioteca. En cuanto a esta época, tuvo mucha importancia la anatomía, que se desarrolló en una forma impresionante. En estos tiempos comenzó la división de 3 escuelas prominentes, las cuales se van a consolidar en la medicina romana. La primera de ellas fue la escuela clásica o dogmática, que se basaba en la filosofía de Hipócrates, donde la teoría era muy importante e hizo a la medicina una ciencia especulativa y dogmática. Por otro lado estaba la escuela empírica. Justamente esta escuela se oponía a la teoría y se basaba sobre todo en experiencias y en la observación, donde solo la práctica importaba. Se emplearon en forma agresiva en esta escuela los tratamientos. Y la tercera escuela que se forma es la escuela metódica, basada en la teoría de los átomos de Demócrito, átomos que se transportaban por los poros y que tenían fuerza de atracción del aire, del agua, etc. De esta escuela era Erasístrato, del cual vamos a hablar ahora. Son los personajes destacados de esta medicina en Alejandría. Herófilo, considerado el primer anatomista de la historia, y Erasístrato, considerado el primer fisiólogo de la historia. Y también primer patólogo. Herófilo cambia las ideas que circulaban desde las disecciones de Aristóteles. Probablemente él haya usado disecciones de cadáveres humanos para describir los hallazgos anatómicos que son de cuerpos humanos, contrario a las descripciones de sus antecesores que lo hacían de animales, sobre todo de monos y de cerdos. Herófilo tiene descripciones excelentes de ojos, de los órganos genitales y de los nervios.
Él consideraba el cerebro como el centro de la mente y del sistema nervioso. Es el primero en distinguir los vasos de las arterias y le dio el nombre a la próstata y al duodeno. En su actuación médica era un humoralista, siguiendo a Hipócrates, y daba mucha significancia al pulso. También diferenció el cerebelo del cerebro, postulando que este último, sea el cerebro, allí asentaba la inteligencia. Con respecto a Erasístatro, fue contemporáneo de Herófilo y fue considerado como el primer patólogo. Él hizo disecciones importantes en cadáveres humanos y sacó la conclusión de que las arterias estaban llenas de aire, lo que él denominó el neuma, y que la presencia de sangre era patológica. Él describió el corazón con sus válvulas, distinguió los nervios motores de los sensitivos y estableció 3 tipos de conductos: las arterias, las venas y los nervios. Erasístrato tenía sus propias ideas y pertenecía, como les dije, a la escuela metódica. Según él, el organismo estaba constituido por átomos que atraían la sangre de las venas, aire de las arterias y neuma anímico de los nervios. La enfermedad se debía a alteraciones de los órganos en vez de a los humores. Él reconoció que un hígado duro era la causa del líquido que se encontraba en el abdomen, o sea, lo que sería actualmente la ascitis. Con respecto a la medicina grecorromana, la medicina romana estaba muy influida por la religión. No había médicos y los enfermos recurrían a un pater familiar, o sea, un sacerdote, que no tenía ningún tipo de enseñanza médica y que basaba sus conocimientos principalmente en las prácticas religiosas. Cuando ocurrió una plaga en Roma, aproximadamente en el año 293 a.C., consultaron al dios griego Asclepio, quien terminó la plaga. Desde entonces se construyeron templos al dios que llamaron Esculapio. En los templos se aplicaban los mismos rituales como en la antigua Grecia, donde los enfermos se bañaban para sanar, hacían hidro y balneoterapia, fuentes salutíferas y terapias termales. La aristocracia consideraban inferiores a los griegos y había una resistencia de los romanos a la práctica de los médicos griegos. Sin embargo, en el siglo I a.C., Julio César ofrecía la ciudadanía romana a todos los médicos griegos y comienza a aceptar la nueva filosofía en la salud. Con esto, la medicina se va a convertir prácticamente en una medicina griega. Uno de los primeros médicos griegos aceptados en esa sociedad fue Asclepíades de Prusa. Él pertenecía a la escuela metódica y seguía el pensamiento de que las alteraciones de los órganos producían enfermedad. Por lo tanto, no se basaba en tratamientos para equilibrar los humores y practicaba tratamientos menos agresivos como dieta, con gusto al paciente, reposos, masajes, vino, música. Su oposición a la flebotomía, a los purgantes y a los eméticos lo hizo muy popular. Los romanos, sin embargo, contribuyeron a la salud en otros aspectos. Por ejemplo, implementaron todo un sistema de higiene pública que consistía en alcantarillados, irrigación, desecación de pantanos para poder evitar el paludismo, agua potable y acueductos. Las calles deberían estar limpias de basura y prohibieron los entierros cerca de la ciudad. Esto tuvo un efecto muy importante en la salud pública que anteriormente solo se había encontrado en la India. Además, el Imperio Romano construyó hospitales militares en todo el occidente para poder tratar a los soldados heridos cerca del campo de batalla. Los hospitales eran todos construidos en el mismo concepto: un corredor central e hileras de salas a ambos lados. Los hospitales civiles fueron producto de la piedad cristiana y del interés privado, y vamos a verlos recién construidos en la Edad Media. Estos eran las valetudinarias, que son hospitales militares, en el campo de batalla, digamos, ¿no?
Los romanos también implementaron una legislación de las prácticas médicas. A cada ciudad le asignaron algún médico seleccionado por una comisión que ofrecía servicios gratuitos a cambio de un salario. A menudo estos médicos tenían estudiantes. Algunos personajes destacados, por ejemplo, dentro de la medicina romana lo tenemos a Aulo Cornelio Celso, autor del libro de Re Medicae, o sea, sobre el saber médico, un libro que es el único texto completo de medicina que ha sobrevivido de la antigüedad, ya que en el siglo XV se encontró una copia que fue impresa por Gutenberg, y este libro trata, o esta enciclopedia, trata de dieta, de fármacos y de cirugías. Celso recogió en forma enciclopédica en ese texto el conocimiento médico de su época, a pesar de que él no era médico. Él se refiere a las causas de enfermedades como el clima, la edad, la constitución física, discute muchos síntomas, lo que lo hace un libro clínico. Es la primera vez que se describen los síntomas de la apendicitis aguda. En los tratamientos dietéticos, él da instrucciones de comportamientos para los sanos, o sea, el hecho de hacer viajes al campo, hacer ejercicios, abstenerse de ejercicios y bebidas fuertes y bajar de peso. Las drogas de la parte farmacéutica están divididas según sus efectos en purgantes, diuréticos, narcóticos, etc. Otro personaje importante de esta medicina greco-romana lo tenemos a Dioscórides. Él era de origen griego, fue médico de los ejércitos de Nerón y autor del libro Materia Médica, texto que incluye una descripción de más de 500 plantas curativas. Este libro fue la base del conocimiento herbario hasta el siglo XVIII. En él se describen y se recomiendan también la cicuta, la misma que ya Hipócrates había empleado como de uso local para el tratamiento del prolapso rectal inflamado, junto con la hiedra y la mandrágora. La hoja de la mandrágora hervida en leche se usaba para las úlceras. La raíz fresca se usaba como purgante y si se la maceraba y mezclaba con alcohol, se administraba oralmente para producir sueño o analgesia en los dolores reumáticos, en los ataques convulsivos e incluso también se lo daba cuando la persona estaba melancólica. En tiempos de Plinio se emplea como anestésico, dándole al paciente un pedazo de raíz para que la coma antes de realizar una operación. Otro personaje importante de esta medicina greco-romana fue Areteo. No se sabe mucho de él, pero él nace en la Capadocia, ciudad ubicada en el centro de la actual Turquía. Su conocimiento nos llegó a través de un escrito que se llamó Obra Médica y estaba compuesto por 8 libros. Él pertenecía a la escuela neumática, en la cual el neuma era el principio de movimiento y se sumaba a las 4 cualidades constitutivas del ser humano, como era lo cálido, lo frío, lo seco y lo húmedo. Areteo hizo descripciones clínicas de diversas enfermedades y se preocupó mucho por el bienestar de sus pacientes. Bien, otro personaje importante se piensa que Areteo habría además bautizado o puesto el nombre a la enfermedad de la diabetes, que significaba pasada a través. Otro personaje importante es Sorano Efeso. Se sabe muy poco sobre la vida de este famoso médico griego. Ejerció su profesión en Roma en el siglo II después de Cristo, en tiempo de los emperadores romanos Trajano y Adriano. Él era culto, era un médico que pertenecía a la escuela metódica, escribió una biografía sobre Hipócrates, de la cual se conserva algún fragmento, y lo que lo hizo famoso fue que escribió sobre enfermedades de la mujer. Se lo considera como el gran ginecólogo de la antigüedad. Galeno, y ahora vamos a pasar, por supuesto, al gran Galeno. El gran Galeno era originario de la ciudad de Pérgamo, en Grecia.
Él vivió aproximadamente entre el 130 y el 200 después de Cristo. Él era hijo de un arquitecto que le ofrece una buena educación. Él se dice que Galeno quería estudiar filosofía, ser teólogo, pero se cuenta que su padre, en una noche que dormía, se le aparece el dios Asclepio y le dice que su hijo tenía que estudiar medicina. Entonces hace que Galeno cambie su postura y comience a estudiar medicina. Él fue contratado por los romanos, fue médico de gladiadores, fue médico del emperador Marco Aurelio y también fue sucesor de Cómodo. En Roma se va a instalar como anatomista y experimentador. Se lo considera como el primer experimentador de la historia, Galeno. Eclipsó durante más de 1000 años el nombre de Hipócrates, perteneció a la escuela de Alejandría junto con Ptolomeo, creó la síntesis final de los conocimientos médicos de los griegos, tratando de edificarlos sobre bases anatomofisiológicas. Tiene una orientación distinta a la de Hipócrates, ya que este último le daba mucha importancia a la intuición personal o lo que se lo conoce hoy en día como ojo clínico, mientras que para Galeno una ciencia debía seguir ciertos cánones rigurosos. Describió un sistema médico aparentemente sin fisuras, que era capaz de responder a todos los interrogantes sobre la salud humana. Era adepto al sistema filosófico de Aristóteles. Para él la naturaleza tenía una causa final donde cada órgano tendría una razón de ser. La sangre para él no era parte de la circulación, sino que para él la sangre iba y volvía. Los pulmones eran los que daban el aire al corazón, las venas contenían sangre nutritiva y las arterias una sangre espiritual. Además, Galeno creía en los poros en el septum interventricular que permitía el paso de la sangre del corazón derecho al izquierdo. Estas teorías demoran mucho el desarrollo de la medicina y solo recién, en el siglo XV, se atrevieron a contradecir a Galeno. Galeno escribió sobre todos los temas médicos. Tiene un tratado de anatomía, tratados de fisiología, tratados sobre patología, sobre terapéutica, tratados sobre farmacia, tratados sobre el pulso. Casi no hay tema que no haya sido mencionado por Galeno. Lo consideraba Hipócrates como un médico perfecto y en su polémica contra las ideas de otros médicos siempre lo citaba a Hipócrates para probar la verdad. Él postula los 4 temperamentos humanos basándose en la teoría de los 4 humores de Hipócrates, según la cual predominara cuál de estos temperamentos, o mejor dicho, estos humores predominara, los temperamentos iban a ser sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Para él la causa de la enfermedad era el desequilibrio de los humores o un mal funcionamiento de un órgano. En cuanto a los tratamientos, también confiaba en el poder curativo de la naturaleza, que era la clave del tratamiento, al igual que era para los hipocráticos. Utilizaba mucho la higiene, la alimentación y los medicamentos. Y su mérito real consiste en haber fundado la medicina experimental. Lo demuestra cortando un nervio y producía, al cortar este nervio, producía la afonía del animal.